Hola amigos de Brújula Económica, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a intentar hablar de una idea que la llevo rondando desde hace pues bastante tiempo, la verdad que no es algo nuevo, y sobre todo es la idea de poder crear una SOCIMI pública para que baje el precio de los alquileres, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene que ser solo el sector privado el que cree estas SOCIMIs y por qué no puede haber una relación, colaboración en la que se pueda crear esta SOCIMI pública o semipública en la que se consiga uno de los objetivos, y es que haya gente que pueda conseguir un precio de alquiler más bajo y que de esta manera que el precio de los alquileres a nivel general baje. Una de las cosas que yo creo que más me fastidia o que más me ha fastidiado en los últimos años, sobre todo, es ver que determinados gobiernos de izquierdas realmente hayan pensado que la solución a la política de la vivienda es más zascas, más leyes que hagan más complicado el tema del alquiler, más leyes que hagan que los pisos suban, y es algo que hace que cada vez los pisos sean más difíciles de poder alquilar para determinadas personas. Realmente, desde el punto de vista de economía, y primero de economía, y sobre todo primero de economía si estamos hablando de una economía capitalista como es la española, lo que tienes que hacer es aumentar la oferta. Si tú aumentas la oferta, los precios bajan, ¿vale? Entonces, políticos de derecha o de izquierda, me da igual. Si queréis que los precios bajen, que eso es otra pregunta, porque yo tampoco tengo muy claro si la gente quiere que los precios bajen o no, o los políticos quieren que bajen o no. Si queremos que los precios bajen, lo que tienes que aumentar es la oferta, ¿bien? Y si el sector privado está teniendo unos beneficios extraordinarios, y muchas veces nos encontramos con determinados propietarios que están recibiendo unos rendimientos extraordinarios, lo que tienes que hacer es crear esa política pública en la que haga que esos precios tiendan, digamos, a bajar, ¿no? Y a mí se me ha ocurrido, sin más, un economista un poco friki, tonto y raro, ¿por qué no creamos una SOCIMI pública? Vamos a crearla, vamos a hacer los números. Primero, tomo como base la creación de una vivienda de 2 habitáculos, 2 ambientes, como queréis decirlo, es decir, 2 habitaciones en las que pueda vivir una pequeña familia tipo que es la que se está dando hoy, en la que vamos a encontrarnos un matrimonio con un hijo, una hija, ¿no? Entonces estaríamos hablando de esto, ¿no? La realidad que es que por precio de construcción, hoy podríamos estar hablando que el precio de construcción estaría alrededor de los 1.200 euros, ¿no? Entonces, si habláramos de un piso de entre 80 y 60 metros cuadrados, vamos a poner 60 metros cuadrados, podríamos encontrarnos sin demasiados problemas que por 80.000 euros se podría estar construyendo perfectamente una serie de viviendas, 60 metros más o menos, 80.000 euros, para que hagáis un poco una idea. Hace años posiblemente podríamos encontrarnos que los precios habían sido más baratos y que podríamos haber conseguido que el precio de alquiler fuera más barato, pero bueno, estamos, ya sabéis, somos una sociedad hiper rica, súper millonaria, que nos podemos permitir el lujo de decir, pues vamos a hacer que el precio de la construcción aumente metiéndole más mierdillas, ¿no? Cuando muchas veces nos encontramos que el verdadero problema es que hay mucha gente que no llega para pagar los alquileres que hoy por hoy se están pidiendo, ¿no? Pero bueno, eso es tonterías, bueno, sin más, ¿no? Hacemos los números, con 80.000 euros se pueden hacer pisos de unos 60 metros cuadrados prácticamente en cualquier ciudad de España. Incluso hablo de Madrid, incluso hablo de Barcelona. Pues sí, ¿pero qué estás diciendo? Pero es imposible. ¿Madrid y Barcelona es imposible? Pues sí, es posible. Todo depende del precio del suelo. Hombre, a ver, leches, si vamos a crear SOCIMIs para que bajen los precios de alquileres y estamos pensando que sean SOCIMIs fueran para un modelo tipo de una persona que esté ganando el sueldo mínimo o un poquito más, pues, a ver, no se van a crear unos pisos en el centro de las ciudades. Bien, entonces, vamos a hacer el ejemplo que vamos a hacer esta SOCIMI. Una SOCIMI habitual, y yo creo que en algún otro vídeo lo he hablado, es un modelo de negocio en el que la mitad del dinero lo obtiene con préstamos a intereses de 5, 10, 15 años más o menos, y la otra mitad es con capital, inversores que han puesto ese capital. Si pensamos que es una SOCIMI pública, podríamos estar hablando de que podríamos encontrarnos con que podría financiar esta SOCIMI a un tipo de interés como se puede estar financiando el Estado, más o menos, a 30 años. ¿Bien?
actualmente estaríamos hablando que estaría cotizando el bono español a 30 años al 1,05%. Alguno puede decirme, ya, pero tendrías que poner un pequeño diferencial. Ya, pero en vez de 30 años voy a poner a 15. Entonces, al final nos podemos encontrar con situaciones más o menos, digamos, parecidas, ¿no? Más números, ¿no? Estaríamos hablando de esos 80.000 euros, 40.000 euros financiados, 40.000 euros de capital, que ese capital podría venir de las administraciones públicas o bien podría ser de todos los españolitos que podríamos decidir, me parece interesante una idea en la que podemos invertir, sacar una pequeña rentabilidad y conseguir que el precio de los alquileres baje. Que igual hay alguien que está dispuesto a eso, ¿no? Y que puede decir, ostras, en vez de invertir en placas fotovoltaicas, que está muy bien, sí, ecológicas y todo lo que quieras, pues voy a hacer que el precio del alquiler baje y que haya gente que pueda vivir en unas condiciones mucho más dignas, ¿no? Yo creo que socialmente os encaja. Igual a los de izquierda puede... Sí, ¿no? Bien, vale. Pues vamos a darle una vuelta porque yo creo que encaja en izquierdas y encaja en derecha. Vamos a hacer más gastos, ¿no? 40.000 al 1%, 1,05%, que por ahí estaría el bono a 30 años, ¿vale? Estaríamos hablando de 420 euros anuales. Sumamos 420 euros anuales. ¿Gastos de comunidad? Pues más o menos vamos a calcular unos 40 euritos, más o menos al mes. La putada, que hoy por hoy pues nos obligan a que se construyan todo ascensores, hace que estos precios vayan aumentando. Pero bueno, también podríamos hablar de estar alrededor de estos 40 euros, yo creo que podría ser algo pues bastante correcto, ¿no? Pues más o menos vamos a considerar 42, para hacer números fáciles, 500 euros. Sumamos 500 euros. Amortización de la vivienda. ¿Qué es lo que digo con amortización de la vivienda? Hay gente que puede estar diciendo, bueno, es que la vivienda tiene desperfectos y hay que repararlos y eso es parte del propietario. Yo lo que haría es decir, vamos a definir como se hace contablemente, que cogemos la parte del suelo, no se amortiza, y lo que vamos a hacer, vamos a amortizar lo que es la parte de lo que hemos construido, ¿no? Y vamos a amortizarlo a 50 años, ¿no? Algunos pueden hablar de 100 años incluso, ¿no? Vamos a amortizarlo a 50 años, ¿no? Entonces calculamos esta vivienda tipo de 80.000 euros, que 20.000 euros fuera por la parte del terreno y los otros 60.000 euros fueran amortizables, ¿no? Hacemos el cálculo, 60.000 euros entre 50 por 12 meses nos da que más o menos amortizaríamos alrededor de 100 euros mes, ¿no? Es decir, que sería un gasto para ir metiendo aquí. Igual resulta que esa vivienda nos dura más de 50 años, perfecto, pero seguro que en esos 50 años vamos a tener que invertir algo en esa rehabilitación, etcétera. Dejar nuestros 100 euritos al mes, pues yo creo que no es ninguna tontería, ni esta, digamos, nada mal, ¿no? Es más, si tú tienes la idea de hacerte un plan de negocio desde el punto de vista inmobiliario, te aconsejo que hagas estos números, ¿no? Entre 50 y 100 años, ¿bien? Para hacerte tus números de realmente cuánto es lo que tienes que ir guardando para, digamos, tener esos imprevistos. ¿Qué más cosas? Pues que habría que gastarse algo en gestores, ¿no? Y demás, y que tendría que gestionar todo esto, porque al final hay gente que piensa que alquilar es fácil, pero al final lleva mucho trabajo, hay que estar día a día, que te cobren, que te paguen, hay que arreglar tal cosa, etcétera. Entonces pensar en esos 30 euritos al mes o 350 euros adicionales al año, yo creo que no es ninguna tontería ponerlo. Anotamos 350 euros. También, ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos muchas veces que esa vivienda no está alquilada. Entonces hay un periodo de tiempo en el que hay una cierta rotación, en que esa persona se va, vuelve uno nuevo, etcétera, ¿no? Entonces, que pongamos que un 10% de la vivienda no la podemos alquilar por diferentes cosas, yo creo que es un cálculo que teníamos que hacerlo, ¿no? Entonces, sumamos todo, pues me sale que con todos estos cálculos, con 2.744 euros anuales, bien, podríamos ser el punto de equilibrio en el que se rentabilizaría esta inversión. Es decir, estaríamos hablando de 228 euros al mes, ¿no? Entonces, para que os hagáis, digamos, una cuenta. Gente, ¿no? Que está diciendo por ahí, vamos a tener dentro de 50 años o dentro de 10 años viviendas a 100 euros de alquiler máximo al mes. Pues a mí los números mínimos me salen esos 230 euros. Debajo de esos 230 euros es muy difícil que alguien a largo plazo, es decir, a largo plazo pueda mantener eso. ¿Qué más cosas diría? Habría que hacer el cálculo de cuánto es la rentabilidad que va a obtener esta SOCIMI. ¿Por qué? Porque el Estado tendrá que ganar algo, el capitalista tendrá que ganar algo, el que ha invertido, el inversor. Vamos a dar una vuelta, ¿no? Vamos a pensar una familia con unos datos, es decir, que como máximo dedique el 30% de sus ingresos a
pagar el alquiler. Y a su vez vamos a hacer el cálculo de que esta persona o esta familia esté ganando el salario mínimo. Hacemos el cálculo, 1.050 por 14 nos sale 14.300. Hacemos el cálculo del 30% y nos sale 4.400 euros al año, que es lo que tendría que destinar al tema del alquiler. Es decir, 367 euros al mes es lo que habría que pagar esta sociedad pública, es la que tendría que estar cobrando de alquiler a estas familias, ¿no? Esta diferencia entre 367 euros que cobramos y 228, que sería el coste que tendríamos, nos da que esta sociedad ganaría unos 139 euros al mes por cada vivienda social alquilada. Hacemos el cálculo por 12 meses, nos sale 1.668 euros, ¿no? Estos 1.668 euros respecto a la inversión que se ha podido hacer, que son 40.000 euros, os recuerdo, la otra mitad está financiada y la mitad sería, digamos, capital, pues nos da una rentabilidad del 4,17%. Una rentabilidad que, viendo hoy por hoy lo que están dando los bancos, pues yo me parece que no está, pero que nada mal. No es una rentabilidad absurda, especulativa ni nada, y yo creo que estaría haciendo una acción social, pues yo creo que sería importante y haría que los pisos bajen, ¿no? Claro, alguno puede decir, pero si esto se hace con 2 pisos, pues esto no hace que el mercado se mueva. Está claro, hay que hacerlo pues con 300.000, 400.000, 1 millón de viviendas. Tampoco estaríamos hablando de unas barbaridades de dinero que no se pueden llegar a financiar. 1 millón de viviendas, que es una auténtica barbaridad. Estaríamos hablando de un máximo de 100.000 millones de euros, y de esos 100.000 millones de euros, 50.000 corresponderían a financiación y otros 50.000 corresponderían a inversores que irían metiendo. Sí, es mucho dinero, pero yo creo que se podría, digamos, llegar a conseguir, y 1 millón de viviendas, date por seguro que haría que el precio, digamos, cambiara, ¿no? Puntos o detalles que habría que tener en cuenta sobre todo esto. Primero, sería algo semipúblico, es decir, que por un lado tendríamos un inversor que tendría que tener una rentabilidad, y por otro lado tendríamos que tener a un servicio o ayudas sociales que permitan que esto funcione. Si os dais cuenta, he calculado una persona que esté trabajando y obtenga ese salario mínimo. ¿Qué pasa con aquellas personas que no están recibiendo ese salario mínimo? Pues esas personas habría que ayudarles, y socialmente pues habría que darles una serie de ayudas, o bien de alquiler o de lo que digamos fuera. Es más, también yo creo que habría que tener en cuenta que igual esta sociedad lo que tiene que hacer es cobrar el 30% a todos. Aquella familia que esté ganando 1.050 tendría que pagar el 30%, pero aquella familia que resulta que los dos estén trabajando, pues igual habría que cobrarle más cerca de esos 600-700 euros al mes. Y con esa diferencia, pues habría que hacerlo para financiar a determinadas personas que en cierta manera no podrían llegar a esos mínimos de esas cantidades. También, ¿qué es lo que yo creo que y habría que sobre todo pensar? Que tendría que ser algo semipúblico y no tendría que ser público al 100%. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que los políticos metieran mano en esto sería inmensa. Podría haber algún político que dijera, pues yo quiero que se construya en mi ciudad, o quiero que se construya en mi región, porque esto va a traer prosperidad, etc. Y no se daría cuenta que realmente habría una demanda, que sería la demanda la que tendría que hacer dónde se construye y dónde no hace falta construir, ¿no? Esta sería mi idea. No sé qué os parece. Si se me va mucho la olla, posiblemente se me va la olla, sí, ¿por qué no? Pero bueno, yo creo que es bueno que se nos vaya un poco la olla y que pensemos, en cierta manera, cómo podemos hacer que un país mejor, y cómo podemos hacer que todo relacionado con el inmobiliario y con la vivienda pueda hacer que algo tan importante y que está claramente puesto en la Constitución, pues sea un bien para todos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a me gusta. Si os gusta esta propuesta, ¿por qué no comentarlo, ¿no? Yo creo que es muy interesante vuestros comentarios, me gustan mucho vuestros comentarios. Queda un día menos para mí, para 2 cosas. 1, la República, y 2, pagar mis préstamos. Soy un Pepito con varios préstamos. Salud y República.